Unidad 2. Sistema Financiero Internacional. El sistema financiero internacional es un conjunto de instituciones públicas y privadas que proporcionan los medios de financiamiento a la economía internacional para el desarrollo de sus actividades. 2.1. Conocer la integración internacional de los mercados financieros. La integración financiera internacional es el proceso a través del cual se tiende a unos mercados financieros perfectamente integrados. Beneficios de la integración financiera internacional. A. La diversificación del riesgo. B. Mejor asignación de los recursos financieros. C. Aumenta el crecimiento económico. 2.2. Conocer las instituciones financieras internacionales. El sistema financiero internacional está compuesto de 4 organismos. Organismos mundiales: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco de Pagos Internacionales y asociaciones internacionales. Organismos de Estados Unidos de América: Consejo de la Reserva Federal, Bolsa de Valores de Nueva York, Nasdaq, Bolsa Comercial de Chicago y Bolsa Mercantil de Chicago. Organismos europeos: Banco Europeo de Inversiones, cotizaciones automatizadas de la Asociación Europea de Operadores de Valores. Otras organizaciones: Banco Interamericano de Desarrollo y Banco de Desarrollo de América del Norte. ¿Qué es un instrumento financiero? Un instrumento financiero es un contrato que da origen a un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otro. Entre los principales instrumentos financieros se encuentran cartas de crédito. Las cartas de crédito son un instrumento de pago sujeto a regulaciones internacionales, mediante el cual un banco, obrando por solicitud y conformidad con las instrucciones de un cliente, debe hacer un pago a un tercero, contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones del crédito. Cobranzas. Este tipo de título valor se refiere al proceso formal de presentar al girado un instrumento o documentos para que los pague o acepte, como puede ser pagaré, letras de cambio, documentos de embargue o cualquier otro título valor. Garantías. Estas son garantías emitidas a favor de un beneficiario para respaldar un compromiso contraído por uno de sus clientes, por lo que la institución se compromete a pagar cierta suma de dinero en caso de que el cliente incumpla con su obligación. Entre estas garantías se encuentran las garantías en participación, que son utilizadas, como su nombre lo indica, para participar en licitaciones públicas y privadas con el propósito de asegurar la seriedad de la oferta y el compromiso de entregar al beneficiario, en caso de que se le adjudique la licitación, una garantía de cumplimiento. Y por su parte, las garantías de cumplimiento se emiten para asegurar al beneficiario una cierta suma de dinero en caso de incumplimiento por parte del principal, sobre los términos y condiciones pactados, ya sea como resultado de la adjudicación de una licitación pública o privada u otro. Precio de transferencia. El precio de transferencia es el precio que pactan dos empresas asociadas para transferir entre ellas bienes, servicios o derechos. Esto implica, en el caso de transacciones entre entidades relacionadas, que el precio de transferencia de bienes o servicios no siempre siga las reglas de la economía del mercado, es decir, no siempre es regulada mediante la oferta y la demanda. La entrada en el mercado internacional se da mediante la exportación, ya sea directa o indirecta. Los tipos de inversión directa son: Nueva inversión. La empresa nacional crea en el extranjero una nueva planta de la que posee la propiedad de la misma. adquisición. Se efectúa a través de la compra de una empresa ya creada. Empresas conjuntas. Estas tienen lugar cuando una empresa internacional participa en la propiedad de una empresa en un país objetivo. Dentro de las opciones que no requieren de inversión directa encontramos Licencia, franquicia internacional, contrato de producción. contrato de dirección. ¿Qué son los mercados de valores? Es un tipo de mercado de capitales en donde se opera sobre la renta variable y la renta fija por medio de la compra-venta de valores negociables. Las características del mercado de valores son Rentabilidad,
Seguridad. Liquidez. Rentabilidad. Consiste que al invertir en la bolsa de valores se obtiene un rendimiento. Liquidez. En esta existe una gran facilidad en la inversión de valores, por lo que comprar y vender se da con rapidez. Seguridad. Esto quiere decir que los valores pueden cambiar al alza o a la baja según oscile el mercado, representando riesgo. Además de la Bolsa Mexicana de Valores, existen otros organismos financieros bursátiles. ¿Qué es el mercado de capitales? También conocido como mercado accionario, es aquel en el que se comercializan fondos o medios de financiamiento, dirigidos a las personas o empresas que requieren de capital para continuar con sus operaciones. Las empresas que buscan un financiamiento ofrecen sus acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores, la cual se rige por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y los inversionistas acuden a esta para realizar la compra o venta de las mismas. Entre los instrumentos de financiamiento que ofrece el mercado de capitales se encuentran los siguientes: acciones, obligaciones convertibles en acciones, certificados de capital de desarrollo, certificados bursátiles, mercado de divisas. Es un mercado libre de carácter privado en el que no existe un órgano de compensación y liquidación que intermedie entre las partes y garantice el cumplimiento de las obligaciones convenidas por las mismas. Hoy en día es el mercado financiero más grande del mundo y está en funcionamiento 24 horas al día durante 5.5 días a la semana. Presenta un gran número de centros operativos alrededor del mundo, destacando las siguientes ciudades: Singapur, Tokio, Nueva York, Hong Kong, Londres. Este mercado se distingue por su gran variedad de participantes, desde bancos centrales hasta particulares, y por la gran cantidad de monedas o divisas que en él se tratan. Entre estas monedas, la más representativa es el dólar americano. Algunas de sus principales funciones son: definir el número de unidades a entregar de una moneda a cambio de otra distinta, favorecer el intercambio de fondos entre diferentes países, permitir la realización de cobertura de riesgo de tipo de cambio, financiar el comercio internacional. ¿Qué son los mercados de derivados? Es un conjunto de instrumentos financieros cuyo objetivo es prevenir las posibles variaciones al alza o a la baja del precio que se genere sobre este producto, obteniendo de esta manera una planeación financiera confiable. Dichos instrumentos están constituidos por contratos que otorgan derechos de compra o venta. A este mercado también se le conoce como mercado de coberturas. Sirve para proteger a los inversionistas sobre la volatilidad en precios y tasas en los distintos mercados financieros. Su historia comienza en Chicago en el año de 1973. Se creó el primer contrato que permitía asegurar un tipo de cambio para una fecha futura. Ahí fue el nacimiento del derivado financiero. En México, los participantes del mercado son Mexder, quien asigna a los socios liquidadores, operadores y formadores de mercado, quien liquidará en forma diaria las operaciones de los clientes, administrando a través de un fideicomiso la aportación inicial mínima de cada uno de ellos. Dentro de sus características, podemos destacar que requieren de una inversión inicial muy pequeña. Su valor cambia en respuesta a los cambios en la cotización del activo subyacente. Se pueden negociar en mercados organizados, en las bolsas de valores o en mercados no organizados. Se liquidan en una fecha futura. Existen dos clases de derivados, los cuales son: según el lugar donde se encuentran. Estos se clasifican en derivados contratados en mercados no organizados o extrabursátiles, derivados contratados en mercados organizados, según el activo subyacente involucrado, clasificado en derivados financieros. Mercados especializados. Mercado con características y motivaciones específicas en el consumo de un producto o servicio específico.
Los activos derivados que se utilizan en las transacciones de mercado abierto son muy importantes dentro de los mercados especializados, ya que facilitan las transacciones en el mercado, proporcionan fuentes de financiamiento para cada uno de los usuarios del sistema financiero mexicano. Los mercados emergentes son aquellos países o economías que se encuentran en una fase de transición entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. El término mercado emergente fue establecido por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que trabaja para desarrollar el sector privado en los países en vías de desarrollo. Características de los mercados emergentes. Internacionalización. Son países que están abriendo sus economías al exterior de una manera muy importante. Presentan riesgo de inestabilidad política. Se están produciendo grandes transformaciones políticas, no solo en las reformas y propuestas, sino también en las ideologías. Crecen en situaciones de incertidumbre. Aunque crecen en altas tasas, este ritmo puede no ser constante. Digamos que su crecimiento es frágil, puesto que son economías débiles. Divisas volátiles. Presentan divisas cuyo valor varía con cierta frecuencia. Intentan ser controladas, pero en la mayoría de los casos no se consigue. Profundos cambios sociales. El crecimiento económico viene aparejado de grandes cambios en la estructura social, no solo en los cambios de pensamientos e ideas, sino también en la educación o la pobreza. Gran potencial de crecimiento. Todos coinciden en que tienen grandes potenciales de crecimiento económico. Algunos ejemplos de mercado emergente son Argentina, Polonia, Filipinas, Chile, China, Pakistán, Colombia, India y Egipto. Sociedades de inversión, también conocidas como fondos de inversión, son entidades que captan, intervienen y administran recursos de pequeños y medianos inversionistas que desean participar en el mercado de valores. Por medio de las sociedades de inversión se da acceso al mercado de dinero y de capitales a inversionistas individuales que por sí solos no tendrán la capacidad de acceder a los instrumentos que pueden a través de los fondos de inversión. La Ley de Sociedades de Inversión contempla 4 tipos de fondos de inversión: de deuda, de capitales, de renta variable y objeto limitado. Fondos de deuda son aquellos en los que pueden invertir personas físicas o morales. Estos operan instrumentos como CETES, bonos, pagarés, aceptaciones bancarias. Las sociedades de inversión de capitales operan con valores y documentos emitidos por empresas que buscan financiarse a largo plazo, pero con la salvedad de que sus actividades deben estar relacionadas con los objetivos del Plan Nacional del Desarrollo. Renta variable son aquellos en los que pueden invertir personas físicas y morales y pueden tomar la posesión de acciones que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores. La sociedad de inversión de objeto limitado opera exclusivamente con los activos objeto de inversión que definan en sus estatutos y prospectos de información al público inversionista.